Aleluya, gloria al Señor. Un gusto comunicarme con ustedes por este medio para bendecirlos a través de esta octava parte de introducción a la teología que estamos viendo. Vamos a continuar rápidamente porque pasa el tiempo y no podemos avanzar. Vamos a ver creencias erróneas principalmente sobre Dios, ¿verdad? Entonces, en el mundo existen diferentes creencias que no son las correctas. Por ejemplo, el agnosticismo. Agnosticismo niega a la existencia humana la capacidad para conocer a Dios. Gnosis significa conocimiento y el prefijo a significa sin conocimiento. El hombre en realidad no puede conocer, principalmente en este caso a Dios, ¿verdad? Pero también ellos podríamos decir, lo generalizan a que no podemos conocer nada. Por lo tanto, tenemos que dudar de todo, no solamente de Dios, sino también de la ciencia, dudar de todo nuestro contexto, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, los agnósticos, podríamos decir, es una forma de ateísmo, ¿no? Es decir, como no puedo conocer a Dios, por lo tanto Dios no debe existir. Ese es más o menos su argumento. Pero las Sagradas Escrituras se basan en la premisa de que Dios es conocible. En 1 Corintios 13, del 9 al 12, cuando habla el capítulo del amor, dice de que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero que después realmente conoceremos como realmente debe ser a Dios. Por ahora solamente lo conocemos en parte. ¿Por qué? Porque no lo vemos físicamente. Disfrutamos de algo de su presencia, pero podríamos decir es subjetiva, está dentro de nosotros. Pero no vemos a Dios como en Ezequiel capítulo 1, cuando el profeta vio realmente la gloria de Dios, o Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan el apóstol vio a Jesucristo con su rostro resplandeciente, sus ojos como llamas de fuego, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, que todos sus vestidos como blanca lana, todo eso no lo vemos nosotros físicamente, por lo tanto, solamente conocemos en este momento en parte, pero toda la Biblia enseña de que el que se acerca a Dios lo hallará, lo encontrará. El politeísmo dice que es la adoración de muchos dioses. En ese sentido, principalmente en la India, en muchos países son politeístas, tienen muchos dioses, ¿verdad? Los animales llegan a ser sus dioses, ¿no? Por eso dice la vaca sagrada, porque no pueden, aunque tengan hambre, no pueden comerse una vaca porque la vaca es una diosa. Por lo tanto, la respetan y seguramente algunos la adoran. En Romanos capítulo 1, versículo 25 dice la Biblia, sirviendo a las criaturas antes que al creador. La gente está sirviendo a las criaturas antes que al creador, que a Dios en este caso. Entonces, por ignorancia lo hacen, ¿verdad? Aún en Bolivia se adora a la Pachamama, algunos son pachamamistas, ¿no? Le hacen la chaya, le echan alcohol, no sé qué, a la tierra, pero es una forma de adorar a la tierra, que es una cosa inanimada, que no es una diosa, pero ellos inclusive la Constitución Política de Bolivia, en el preámbulo habla de la Pachamama como el ser a quienes invocan los bolivianos. Así que el politeísmo, por supuesto, que no le agrada a Dios. El panteísmo es un sistema filosófico religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. La totalidad, todo es Dios. Y Dios es todo, podríamos decir. Entonces, las estrellas, el cielo, el universo, las galaxias, el hombre, las plantas, los mares, todo es Dios. Por lo tanto, inclusive, si todo es Dios, usted y yo también somos dioses. Por lo tanto, no necesitamos un Dios fuera de nosotros, sino que ya somos nosotros dioses. Esa es una enseñanza falsa, por supuesto, es una enseñanza errónea, por lo que vamos a ver enseguida.
dentro de unos minutos. También debemos estudiar Romanos 1, del 20 al 23, que dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ese Dios invisible lo hicieron imágenes de hombres corruptibles, como sería Buda, por ejemplo, o Mahoma, o los santos, ¿no? Donde le hacen imagen y le rezan, o la Virgen María, o los animales, ¿no? Los animales también, como los guaraní, por ejemplo, tienen el tatú tumpa, ¿no? El tatú es un dios. El zorro, aguara tumpa, es un dios también, el zorro, y así sucesivamente. Kailla, el dueño del monte, hay un espíritu que ellos invocan pidiéndole permiso para cazar en el monte, que se llama Kailla. En Santa Cruz, en Bolivia, aquí en la provincia Cordillera, hay un parque nacional, Kailla se llama, ¿no? La provincia Cordillera. Así que es una forma de panteísmo. El panteísmo entonces confunde a Dios con la naturaleza. Como todo es Dios, la naturaleza también es una diosa, podríamos decir. Entonces, por supuesto, eso es falso. Y después vamos a explicar por qué. El materialismo es otra enseñanza errónea. Niega que exista distinción alguna entre la mente y la materia y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. Es decir, en otras palabras, la materia, las cosas que tocamos, como esta computadora, su celular, su mesa, su silla, su casa, todo lo que hay, podríamos decir, ha salido espontáneamente. Inclusive usted y yo hemos nacido espontáneamente, somos frutos de la materia. Pero la pregunta es, ¿quién hizo la materia? ¿No? La materia por sí sola no es inteligente, no se puede hacer, no se puede diseñar por sí sola, ¿verdad? Esta computadora alguien la diseñó, el universo, el mundo, el hombre, alguien lo diseñó. Y de acuerdo a la Biblia, es Dios nuestro diseñador y nuestro creador, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto del materialismo? O sea, ¿cómo podemos contradecir o derribar al materialismo? El Evangelio predicado en la demostración del Espíritu y con señales que lo siguen, sería el antídoto, ¿no? O sea, ver a Dios actuar. Si se ve a Dios actuar sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo proezas y milagros, por supuesto, entonces significa que hay una fuerza externa, que no es la materia, que es alguien, en este caso para nosotros es Dios, es Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes están actuando para sanar enfermos y resucitar muertos, ¿no? Si se lo hacen en su nombre. Entonces, esa sería la solución para el materialismo, en contra del materialismo, ¿no? El deísmo es una enseñanza errónea, admite que hay un Dios personal que creó el mundo, pero insiste que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. Ese es el deísmo, o sea que Dios creó el mundo, el universo, el hombre, pero después lo dejó a su suerte para que se guíe por leyes naturales. Esa es una enseñanza también falsa, ¿no? Mitad verdad, mitad mentira. Es verdad que Dios creó el mundo, pero es mentira que lo haya dejado a su suerte, ¿no? Que lo haya abandonado. ¿Por qué vamos a replicar tanto al panteísmo como al deísmo? Porque vamos a hablar de la trascendencia de Dios. Indica su separación del hombre y del mundo y del hombre, y su elevación por sobre ellos. Por ejemplo, en Isaías 6:1 dice que yo vi un trono alto y sublime, dice el profeta Isaías, ¿no? Un trono alto y sublime. Se refiere a la presencia, a Dios mismo, ¿no? Que estaba en un trono alto y sublime. Entonces, Él está fuera de nuestro alcance, está en un trono alto, ¿no? Está en las alturas.
Hay otro versículo de Isaías también que dice que Dios habita en la altura y en la santidad, ¿no? Esa es la trascendencia de Dios, que está fuera, en un sentido, de nuestro alcance. Pero también existe la inmanencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia de Dios? Es su presencia en el mundo y proximidad al hombre. Está próximo a nosotros. En Hechos 17:28 dice que en Él nos movemos y somos, ¿no? De Él recibimos nuestro linaje. Dice. Entonces, la inmanencia de Dios la experimentamos cuando Dios nos sana nuestras enfermedades, cuando toca, cuando responde nuestras oraciones, cuando restaura un matrimonio, cuando cambia una vida y Dios llega a tocar nuestra realidad. Podríamos decir que Dios es trascendente a nosotros, está fuera en un sentido de nuestro alcance, ¿verdad? Solamente podemos acudir a Él por medio de Jesucristo, y por otra parte, está cerca de nosotros y está dentro de nosotros cuando lo invitamos a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando nos rendimos delante de Él y nos humillamos. Entonces, es un Dios inmanente que toca nuestra realidad. Y en ese sentido, la trascendencia de Dios está en contra del panteísmo, ¿no? Que dice que todo es Dios, que todas las cosas materiales, nosotros mismos como seres humanos somos dioses. Porque la trascendencia de Dios dice que Dios está fuera de nosotros, ¿verdad? Es un ser que está fuera de nosotros. Nosotros tenemos que invocarlo porque no somos nosotros dioses. Es un Dios trascendente, sobrenatural, eterno, milagroso, quien va a responder nuestras oraciones. Pero al mismo tiempo es inmanente a nosotros y en ese sentido está, podríamos decir, en contra del deísmo que decía que Dios creó el mundo y lo abandonó. Está en nosotros cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando nos humillamos delante de Él. Entonces, podamos hoy continuar en comunión con Él, decirle que queremos realmente que sane a las personas con enfermedades, con COVID, con diferentes patologías, que Dios haga milagros, que nos utilice a nosotros para orar en los hospitales, en nuestras casas, en nuestros barrios, por Santa Cruz y Bolivia, y que haya un avivamiento, la inmanencia de Dios, que Dios llegue a tocar nuestra realidad, que llegue a solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Invoquemos el nombre de Dios porque es un Dios vivo. Señor lo bendiga. Gracias.